Seguidores, llegó el momento y después de 13 años de espera, una cancelación y un regreso, al fin llegó Alan Wake 2 y estoy muy emocionado de hablar de él y aún sigo sin creer que al fin lo jugué. En este episodio les daré mi opinión reseña sin spoilers del juego y más adelante le haré un análisis a la historia del videojuego en otro video. Pero antes de iniciar les recomiendo que vean mi video de análisis de la historia de Alan Wake y también el video de Alan Wake American Nightmare para que sepan las cosas más importantes del primer juego y su spin-off. Una vez dicho todo esto, comencemos. Empezaré hablando de la controversia de este juego, y es que esta secuela solo está disponible en formato digital. Esta es una decisión que, si bien forma parte de una tendencia que cada vez está siendo más común dentro de la industria de los videojuegos, esto ha provocado bastante disgusto entre el público, los fanáticos y yo incluido, ya que ni siquiera sacaron una edición coleccionista, y pienso que si están intentando regresar a esta franquicia, no hubiera estado mal que lo sacaran en formato físico o al menos una edición coleccionista, ya que lo hubiera promocionado de una mejor manera. Reading Entertainment salió a dar explicaciones en una entrevista con Eurogamer. Sam Lake, líder del estudio, y Kyle Rowley, director de Alan Wake 2, informaron por qué han optado por dejar atrás las versiones en formato físico y optar al 100% en formato digital, ya que esta estrategia les dio más tiempo para optimizar el juego. Y no lo sé, seguidores, esta respuesta no me convence y hasta me preocupa estas declaraciones. Además, la publicidad fue muy tibia y siento que debió tener un mayor impacto. Pasemos a hablar de la historia, que a diferencia de la primera entrega, esta es más oscura y violenta, enfocada totalmente en el terror con toques detectivescos. Se nota que tomaron de inspiración en esta ocasión a True Detective mezclado con Castle Rock y Twin Peaks, y en esta ocasión contamos con dos protagonistas. Primero iniciamos con Saga Anderson, un agente del FBI con la reputación de resolver casos imposibles, quien llega a Bright Falls para investigar una serie de asesinatos ritualistas y que no tardará en presenciar fenómenos de lo más extraño. Conforme avanzamos en la historia, el caso se irá convirtiendo en una pesadilla, y al igual que el anterior juego, iremos descubriendo las páginas del manuscrito, pero que en esta ocasión fueron escritas por Alan, las cuales comienzan a ser una realidad. Lo interesante es cómo vamos alternando entre ella y Wake, ya que ambos son los protagonistas, y es genial ver las diferentes perspectivas de cómo viven estos eventos. Por ejemplo, con Saga iremos buscando pistas en Bright Falls y conforme avancemos, iremos descubriendo los pasos de Alan, y para los nuevos jugadores, Saga funciona como una introducción a este universo, pero con Alan Wake es diferente, ya que continuamos con su búsqueda de escape del lugar oscuro, ya que sigue perdido y atrapado en este mundo, y a diferencia de Saga, nosotros estaremos escribiendo el manuscrito y haciendo cambios para hacer que la historia esté a nuestro favor. Seguidores, con Wake pasamos los momentos más extraños y terroríficos. Me gusta que continuamos viendo esta lucha por mantener la cordura y vencer a la presencia oscura. En mi opinión, esta historia está a la altura de la primera parte, ya que al tener este enfoque entre Anderson y Wake hace que la experiencia sea más entretenida, y ver cómo estos dos héroes se embarcan en dos pesadillas conectadas pero diferentes y que logran presentar estas dos realidades separadas pero interconectadas es una manera ingeniosa de cómo contar esta historia, expandir el lore de este universo y en cómo desarrollan con más profundidad el pueblo de Bright Falls, sus personajes y el lugar oscuro. Algo que me gustó bastante es que lo que le afecte a uno de los personajes le afecta al otro, y me encanta lo cruda, violenta y oscura que es esta historia, logrando crear un ambiente terrorífico. Y se me le preguntan si esta secuela también se divide en episodios, pero hay una diferencia. Si bien el original también se dividía en episodios, dándonos la sensación de que veíamos una serie de televisión, en este ocurre lo mismo, pero ya no se siente tanto este estilo televisivo. En esta campaña consta de varios capítulos que acaban en un cliffhanger confundido a negro y su respectiva canción. Pasando a hablar de la música, que al igual que el primer juego tiene una gran importancia, ya que aparece al final de cada episodio o cierto momento, y Remedy optó porque se hicieran varias canciones originales que han sido creadas exclusivamente para este juego, y esto se debe a algunos problemas que tuvieron con los derechos de autor de algunas canciones de la primera entrega, y al hacer esto se ahorran de problemas con los derechos. Pasando a hablar de otro punto, algo que hizo esta secuela es que agregaron y mezclaron secuencias live action. Si bien esto ya lo habían aplicado en el juego de Control y lo intentaron con Quantum Break, en este juego está excelentemente implementado y me agrada que muchas partes fueron grabadas en sets con los actores, quienes por primera vez en la historia de Remedy no han trabajado solo en la captura de movimientos, sino también en planos reales, y a menudo los personajes del juego se mezclan de una manera orgánica con estas secuencias live action.
Dato curioso rápido, en el juego de Quantum Break nos dieron un teaser de lo que trataría Alan Wake 2, ya que sale Alex Casey, un concepto de Saga Anderson y lo que pasaría con la historia de Wake. Y realmente esto es sorprendente porque nos anunciaron la historia desde hace tanto tiempo que nosotros no lo vimos venir. Pensamos que solo era un easter egg a Alan Wake, pero no, nos estaban anunciando la secuela. I was in a dark place, and there was a dark man there. His name was Mr. Door, and he told me that there are many worlds, side by side, on top of each other, some inside of others. In one world, there was a writer who wrote a story about a cop. In another world, the cop was real. En este punto solo mencionaré cuáles son los juegos, cómics, etcétera, que forman parte del canon y que son importantes para esta secuela, pero hablaré sin ningún spoiler ni de sus historias. Empezaré con Alan Wake American Nightmare, que gracias a Sam Lake se confirmó que este spin-off sí es canon y además hay varias menciones de estos sucesos en esta secuela. Y sé que había dicho que no era canon en el video que le hice y en efecto me equivoqué, ya que después de jugarlo noté lo importante que es este juego para entender esta secuela. Luego tenemos la miniserie de Bright Falls y el cómic de Bright Falls, que también forman parte del canon. Estos son importantes para la trama de este juego, ya que estos son expansiones de la historia principal. Luego tenemos Control, ese juego es el que tiene mayor conexión y relevancia por el DLC. Por último está Quantum Break, que pese a que Xbox sigue teniendo los derechos de ese juego, sí hay referencias a los acontecimientos de esa historia. And there he is. Pasemos a hablar de Sam Lake. Para quienes no lo conozcan, él es el director y creativo de Remedy y también creador de estos juegos. Él fue la cara de Max Payne en el primer juego y en esta secuela tuvo un papel importante como el personaje de Alex Casey, quien es el protagonista de las novelas de ficción que escribe Alan Wake, pero también como el compañero del FBI de Saga Anderson. Y no hablaré de su importancia en la historia, pero no es casualidad que este personaje sea interpretado por Lake y hasta regresar el actor de voz de Max Payne, ya que es un homenaje al primer Max Payne y además porque Alex Casey es el sucesor espiritual de Max Payne, ya que recordemos de que los derechos de Max Payne están compartidos con Rockstar y ese personaje está en otro universo y no en este de Remedy, pero aún así es genial ver a Sam Lake interpretando a este personaje y cómo en cada momento de esta historia hace referencias a Max Payne y al fanatismo por el café del creativo. Hablemos del gameplay, que este tuvo grandes cambios. En este juego fue distinto a lo presentado en los anteriores títulos, que tras la cancelación del primer concepto que tenían de Alan Wake 2, Remedy optó por observar, aprender y replantearse en cómo innovar en esta secuela, y tras lo aprendido en los juegos de Quantum Break y Control y ver lo que presentó Capcom con los remakes de Resident Evil, decidieron que ahora la cámara fuera al hombro y no como los juegos de Max Payne. Esto también pasó con los niveles del juego, que su presentación es distinta a las del primer título, ya que ahora tendremos niveles enormes como un semimundo abierto y en este iremos encontrando el mapa de los distintos niveles escondidos por los escenarios. Pero aquí viene lo interesante y es que los niveles funcionan de diferente forma dependiendo con quién juguemos. Si jugamos con Saga estaremos por el pueblo, el astillero, el bosque lleno de peligros, un parque de atracciones abandonado, una vista opcional a un faro, a lo alto de la montaña, el clásico camping de caravanas y un área recreativa con tiendas y cabañas a las cuales podemos entrar. Cada nuevo fragmento del mapa se sumará a los que ya tengamos de niveles anteriores y poco a poco el pueblo de Bright Falls acabará descubriéndose como un semimundo abierto de dimensiones considerables. Pero con Alan es diferente, ya que trataremos de escapar del mundo de pesadilla, que este se forma como una especie de Nueva York, en el cual andaremos por azoteas, sus calles, hoteles, etc., con escenarios que cambian de forma y color tras cada puerta. El juego nos motiva a explorar, ya que iremos encontrar varias cosas como revistas de caza que nos sirven para mejorar las armas, amuletos, los cuales podemos equiparnos y que nos dan diversas bonificaciones o incluso material para craftear y obtener diferentes recursos. Y al ser un survival horror, ha copiado varias cosas similares a Resident Evil, ya que ahora contaremos con un inventario, tendremos refugios donde podemos guardar la partida en los termos de café de Old Year Diner, que estos eran los termos coleccionables en el primer título, y también tendremos
tendremos un baúl donde podremos guardar las cosas. Además se agregaron mapas, botiquines, cajas fuertes, sangre húmeda y no solo eso, además también existen nuevos puzzles que son muy interesantes y desafiantes. Una de las novedades del juego es que la habitación mental, el Mind Place, es algo así como la sala roja de Twin Peaks. En este sitio nuestro protagonista puede pasear, poner la música que hayamos desbloqueado, mejorar las armas, repasar las páginas del manuscrito y los coleccionables, o lo más importante, avanzar en los casos. Habrá varios misterios por resolver en Breakfast y en los alrededores de Colton Lake, asesinatos, desapariciones, etc. En ese espacio mental contaremos con un colchón enorme donde podemos ir poniendo hilos y estos hilos relacionando con las pruebas que encontremos. También iremos desbloqueando nuevas opciones de diálogo y avanzando en las fascinantes investigaciones que complementan a la campaña. Ahora, sobre el combate, su acción se basa en la misma idea del primer título: destruir con la linterna el escudo de obscuridad que rodea a los enemigos antes de abatirlos a tiros. La mecánica de disparos mejoró bastante porque las secuencias de acción son más variadas y los enemigos ahora incrementaron la variedad, desde unos lobos poseídos hasta adversarios que se partían en dos y duplicaban de maneras infinitas si no los matábamos rápidamente. Por último, Alan contará con una nueva arma, el cual es el chasqueador de desiluminador de Dumbledore, y que le permite en determinadas zonas próximas a un punto de luz cambiar por completo el mundo que lo rodea. Además, usando el chasqueador podemos crear otras áreas que da pie a una realidad más peligrosa, pero con unas escaleras por las cuales avanzar. Este punto lo acabo de agregar ya que acabo de ver los Game Awards y Alan Wake 2 ganó en mejor dirección, mejor narrativa y mejor dirección de arte, y esto me pone muy feliz ya que estos premios realmente se los merecían, y más por los años que trabajaron en el juego. Lo impresionante es que tenían una competencia bastante difícil y fue uno de los juegos con más premios, y realmente me da mucho gusto por Remedy y porque esto animará a más personas a jugarlo. En conclusión, Alan Wake 2 es una increíble secuela, la cual estuvo a la altura de su primera entrega y supo innovar en la manera de contar su historia, en cómo mezclar el terror con un ambiente detectivesco. Me encanta que el Remedy Connected Universe siga creciendo y Remedy siga presentando estas increíbles historias. Seguidores, debo de decir que a pesar de que mis expectativas eran altas, Remedy las superó y nos presentó un magnífico juego que seguramente influirá en otros títulos de terror, y valió la pena esperar 13 años. Por cierto, hablando de largas esperas, el siguiente juego que también esperamos bastante, unos 10 años para ser exactos, es Grand Theft Auto 6, que por cierto debo decir que luce increíble y que jugaremos desafortunadamente hasta el 2025, pero bueno, podemos esperar un año más. Pero bueno, como ustedes ya saben, esta es solo mi opinión. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse a este canal y síganme en mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Sayonara.